Bueno, vamos a iniciar. Para los que ven por Zoom y todo eso, hoy, por favor, los que ya les mandaron sus introducciones, ya las estoy revisando, algunos ya les mandé comentarios, como el caso de la hermana. Los que no, por favor, me la mandan el día de hoy para poderla calificar y enviarles los comentarios de su introducción. Bueno, iniciamos viendo qué era homilética, viendo qué era un sermón, que debemos de sacar exégesis, pero la importancia de la introducción, como se los comenté, no es decirle a la iglesia nuestro asunto, nuestra esencia del texto, nuestra esencia del sermón. Esa es parte de la homilética. Eso nos funciona y nos sirve a nosotros especialmente para tener una orientación, una guía. Es como, ¿cómo se lo podrá llamar? Parte del bosquejo, ¿no? Es nuestra parte del bosquejo, pero es como nuestra. Cuando hacemos un examen y hacemos un trampa, ¿cómo se llama? Es como nuestra orientación, ¿sí? Para que nosotros mismos no nos desviemos o no nos salgamos del tema principal de la prédica, ¿sí? Por eso es bien importante. Primero vimos que debemos de ver qué es nuestro texto. Esto debe de llevar nuestra introducción. Luego, el asunto. Luego, nuestro tema. Luego lleva el título. Nuestra proposición. Nuestro interrogante sermonaria. Pues por la pregunta. ¿La interrogante sermonaria es opcional o es aparte? Pues es parte de la introducción. Sí no es ni opcional ni es a fuerza, pero es ¿por qué se pone? ¿Por qué es nuestra guía? ¿Qué les vamos a decir? La interrogante semanal también, como se los dije, es parte de llamar la atención a él. Hay la pregunta, ¿no? Así es, la interrogante semanal te pregunta. Vamos a ver paso por paso. El texto es la base bíblica o la idea. Este es un resumen, ¿eh? El texto es la base bíblica, nuestros versículos o nuestro versículo se trata de uno. Hasta ahorita veo que la mayoría tiene 2 versículos o más, ¿sí? Y eso es bueno porque un solo versículo, como se los comenté, para dar una prédica de un solo versículo, sí se puede, pero necesita llevar ya unos estudios un poquito más avanzados de hermenéutica y de exégesis. La exégesis no nada más es la palabra que nosotros vimos al principio. La exégesis es sacar de la Biblia lo que la Biblia nos quiere decir, pero hay una materia que se llama exégesis, que es todo un estudio, palabra por palabra, hasta por qué va una preposición, si se la podemos quitar, por qué va una conjunción, por qué va un verbo, ese verbo en qué está escrito, en pasado, en presente, si es conjugado, no está conjugado, si tiene un sustantivo, si tiene un adjetivo, si tiene sujeto, si tiene predicado. La oración, el versículo, sí se divide en sujeto y predicado. Es todo un exégesis que se tiene que llevar a cabo
para poder llegar a ese equilibrio. Esto se da desde gramática, hermenéutica, y la segunda clase, la tercera clase ya es exégesis. ¿Qué es exactamente el significado de cada una de las palabras? Hasta del artículo la, por qué el autor puso la, pudo haber puesto los, todo eso se estudia en un exégesis, pero es un estudio muy, muy profundo. ¿Sí? Sí se puede hacer una prédica de un solo versículo, pero hay que hacer un trabajo muy, muy profundo de hermenéutica y de exégesis. ¿Ok? Sí. Yo busqué el contexto histórico, porque no solo me quedé en Isaías 41:10, Ajá. sino busqué pues todo lo que le antecede al Sí. versículo, Así es. el contexto histórico, o sea, ubicar en este caso a la congregación, en qué libro de Isaías, en qué tiempo. ¿A quién fue escrito? ¿Quiénes eran los lectores? Así empecé yo mi introducción. Y es exactamente, esto es bueno, y esto lo dije al principio, hay que saber el contexto El histórico. puente. Y hay que, por ejemplo, por ejemplo, si vamos a hablar de Levítico o Deuteronomio, habla de la ley. La ley fue escrita para, es un ejemplo, para los hijos de Dios, para los israelitas, en esos años. Pero podemos hacer un puente, esas leyes nos funcionan a nosotros en la actualidad, por eso se llama un puente cultural. Esas mismas leyes a nosotros nos funcionan, nosotros seguimos regidos por los mandamientos. El primero es amarás a tu Dios sobre todas las cosas. O sea, fue escrito en esos años, pero para nosotros también es. Sí. Si recuerdan, dime. El contexto, como dice Luis, cuando leemos un versículo y podemos buscar otras traducciones, ¿eso también entra dentro de la introducción? ¿O ya lo metemos o lo consideramos en el desarrollo? Lo que dicen otras traducciones. Sí, porque por ejemplo, el contexto, por ejemplo, si yo busco un versículo, ¿no? Sí. Entonces yo pongo asunto, tema, título, preposición, interrogante, nada más eso en la introducción. Ya en el desarrollo iría a el contexto, es el versículo anterior, dice esto. ¿Ya iría en el desarrollo? Sí. Sí. Por eso es importante definir. Tenemos una base, que es nuestro texto, que es de la Reina Valera. Ya en nuestro desarrollo, si vemos que hay un significado diferente, por ejemplo, la que más chueca hace las versiones es la nueva versión internacional, que es la NBI. Pueden leerlo y decir, nuestra Reina Valera dice amarás a tu Dios, como ejemplo. Y ya en nuestro desarrollo, como dice el hermano Luis, ya podemos decir, pero ¿qué creen que la nueva versión internacional está torciendo la palabra? Y dice, amarás a tu Dios, pero le omiten sobre todas las cosas. Nada más dice, amarás a tu Dios. Así viene mucho la nueva versión internacional. De hecho, hay una versión internacional que quita los milagros del Nuevo Testamento. O sea, por ejemplo, no me acuerdo ahorita cuáles, pero dice, y Jesús sanó al paralítico y le dijo, levanta. Versículos 11 y 12. Y después continúa en el 13. Pues el 11 y el 12 no están, pero del 10 se brinca al 13. O sea, no lo hacen continuo de 10, 11, 12, 13. Sino quitan los versículos, pero no los números. Del 10 se brincan hasta el 13. Te comento ahora que el pastor, me acuerdo que hicimos un cual clase, y no, Mauricio. Ahorita la que nos está dando Mauricio, y nos dijo que, le pregunté a Mauricio la clase pasada, nos dijo que en el proceso podíamos buscar 5, o sea, haga de cuenta que escogimos nuestro versículo, y para empezar podemos escoger 5 traducciones. Así es. Ajá, porque de repente puedes entender mejor. Es para eso, es para entender mejor el versículo. Claro que si utilizamos las palabras que vienen en la Reina Valera, pero en otras traducciones nos puede abrir un panorama mejor.
O sea, esto, vaya, sería con esa intención. Sí, y de conocer qué dicen las otras versiones. Es correcto, eso lo vamos a ver dentro del desarrollo. La introducción nada más lleva nuestra base bíblica, nuestro texto. Ya en el desarrollo, a la hora de que nosotros hacemos el desarrollo, ya vemos esas versiones. Si se fijan en su bosquejo, ahí yo les puse unas bibliografías. Si pueden buscar esos libros que están en línea, en PDF, son gratuitos. Ahí viene explicado bien cómo podemos, o bien en otras traducciones. Yo durante el desarrollo les voy a decir qué versiones son las más apegadas a la Reina Valera y qué versiones sí podemos leer, pero exactamente como lo explica ahí, para ver la diferencia y nos abre todo un panorama. Hay versiones que no le dan, no abren mucho el panorama porque no hablan del espíritu. Y hay textos en nuestra Reina Valera, como en Hechos 1:8, que dice, serán llenos de poder del espíritu. Hay versiones que nada más dicen, y serán llenos de poder. No dice espíritu. No dice espíritu. Se le quitan muchas cosas. Hay que tener cuidado también con las versiones que leemos. Por eso nosotros nos basamos siempre en la Reina Valera. Y ya les daré yo, para que empecemos con el desarrollo, las versiones que podemos leer y qué versiones debemos de tener cuidado. Por ejemplo, la primera con la que debemos tener cuidado es con la nueva versión internacional. Así dice, NBI. Y está ahí en Google, la pueden buscar, ahí también aparece gratis, la pueden descargar. De hecho, también yo recomendaría leer la Biblia Católica. Yo la tengo en mi celular, porque tiene mucha similitud con la de nosotros. Obviamente la Biblia Católica trae los apócrifos. Sí. ¿Para qué sirve? ¿Qué sucedió en los 400 años de silencio desde el último libro del Antiguo Testamento hasta Mateo? Fueron 400 años de silencio. ¿Qué sucedió? Ahí con Macabeos dice, aunque es un libro apócrifo, pero Macabeos es la historia de lo que sucedió no durante todos los 400 años, pero nos da una idea de qué sucedía con la iglesia principalmente. Otro libro de la católica, exegético creo que se llama. Ah, sí, de acuerdo. Déjenme buscar una Biblia católica. Ahora tiene la Biblia católica. Nos sirve como referencia para ver y diferenciar nuestra verdad de la Reina Valera a lo que ellos modifican. Es por eso que es bueno también leer otras versiones. Pero ellos, aunque tienen la verdad en un libro apócrifo, no le hacen caso. Ese libro ahorita les doy uno de aquí. Eclesiástico. Se llama Eclesiástico. El Eclesiástico, para nosotros es un libro apócrifo. Ellos sí lo tienen en su Biblia. Pero el Eclesiástico habla sobre la idolatría que Dios no la permite. ¿Cómo es posible que los católicos tengan un libro aceptado, según ellos, como canónico, que les está diciendo que Dios no acepta la idolatría? Ya esto habla Eclesiástico. Pero los padres no mandan ni el Vaticano, pero lo tienen en su Biblia católica. Y yo leí la Biblia católica con una chica, pero me fui conforme la Reina Valera. No, y está Estoy checando, ¿no? Y voy a retomar esa lectura de ella para que estén de acuerdo. Ah, Yo me exactamente. acuerdo que antes sí nos dijo el control cuáles leyéramos, no me acuerdo, pero me acuerdo mucho de la Pachita. Yo también dijo que la Pachita. Sí, porque no tienen en... Esa está bien bonita en la traducción y Apachita, ajá, y la traducí, me la recomiendo mucho, de hecho la traía alguien,
Sara, la Pachitaca. Ese fue uno de Así los se llama. la Pachitaca, sí, porque viene el Nuevo Testamento, viene la traducción del griego, así como directo, y no me acuerdo, no sé si fue, ese libro está muy bonito, bien exquisito. Yo no, la verdad no lo entendí muy bien, pero este fue, me acuerdo, uno de los libros que uno recomendó. Ah, es un libro. Es una Biblia. Ah, muy Vaya, bien. pero así le dicen la Pachita, no sé por qué le dirán la Pachita. ¿Por qué no sabes? No, No, sí he oído sobre la pachita, pero no sé por qué. Nunca había escuchado. sí, y nos dijo, yo no me acuerdo, porque había una hermana que vendía libros de iglesia, creo, hermana. Entonces yo le decía, ¿cuántas les traigo? Pues pachitas de Entonces, ustedes. le comprar. Bueno, la que nos dijo así, muy bonita, la compraron las hermanas, porque es una traducción muy bonita. O sea, algo En que lo usted que tiene, queda. ¿para qué tiene que se contamos ahora? Ratito. Ok, entonces seguimos. ¿Alguna otra duda sobre el texto? Todo esto lo vamos a ver en el desarrollo con calma y cómo lo vamos a ir desarrollando. ¿Qué sí podemos usar? ¿Qué no podemos? ¿Sí? Ok. Nuestro asunto es la idea general. Nuestro asunto es la idea general en una palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro asunto no puede ser una oración, no puede ser todo un párrafo, porque es nada más de lo que nosotros vamos a hablar. Por ejemplo, en una de las introducciones que me mandaron, me manda nuestro texto, ya tiene su texto, y en su asunto puso la misericordia. Está perfecto ese asunto. Si estamos hablando de la gracia, nuestro asunto va a ser la gracia. ¿Sí? En otro bosquejo que me mandaron, pusieron como asunto el temor. ¿Está bien? Porque tienen la idea de todo lo que estuvimos viendo en clase. El asunto es nuestra idea general en una palabra. El temor, la gracia, la misericordia, ¿sí? El juicio, depende de nuestro texto, de ahí vamos a sacar nuestro asunto. ¿Sí? El tema. El tema es el aspecto particular o el asunto particular desarrollado que vamos a desarrollar en el transcurso del tema, en el transcurso de nuestra prédica. El tema debe ser frase breve, clara y que contenga la esencia de nuestro versículo. ¿Sí? Para poner nuestro tema, nosotros, esto no es para la iglesia, nosotros debemos preguntarnos, ¿de qué voy a hablar? De la misericordia. Sí, en nuestro asunto dice la misericordia, pero yo, ¿cómo voy a desarrollar la misericordia? En base al texto. Ese es nuestro tema. ¿Sí? Y, por ejemplo, en este bosquejo que tengo, su tema es la seguridad de Dios. ¿De qué va a hablar? Ya nos estamos guiando. ¿De qué voy a hablar? De la seguridad de Dios. ¿Sí? Mi asunto es el temor, pero voy a hablar de la seguridad de Dios. Ya vamos hilando, ya ven cómo es importante tener todo este bosquejo, porque nos va dando nuestra idea. Voy a hablar del temor, pero voy a hablar ¿de qué voy a hablar en el tema? De la seguridad de Dios, y voy a desarrollar voy a tener todo un desarrollo en mi prédica sobre cómo debemos de quitar el temor y cómo cómo vamos a desarrollar la seguridad de Dios. Están las guías. Todavía no empezamos con las clases del desarrollo, pero tenemos que explicar, si pusimos el temor, tenemos que explicar qué clase de temor estamos hablando. Si es un temor reverencial a Dios, yo le tengo un temor reverencial a Dios cuando voy a predicar. Ese es un temor reverencial a no decir algo de mí, que no sea mi carne la que habla. Ese es un temor reverencial.
Hay temor de salir a la calle o de salir del banco con 30,000 pesos porque me vayan a asaltar. Ese es un temor muy diferente. Entonces, sí tenemos en nuestro desarrollo de la prédica explicar de qué temor voy a hablar. Por eso es la pregunta en el tema, ¿de qué voy a hablar? Y explicar a qué me refiero con el temor y con la seguridad. Por ejemplo, si mi asunto es el amor y voy a hablar el amor hacia los hermanos, está hablando de un amor filos. Esto es lo que voy a explicar. Un amor filos es un amor entre hermanos. No es lo mismo un amor agape de esposo a esposa, que hasta podemos dar la vida. Dios tiene un amor agape por nosotros, no un amor filos. Dios no nos quiere como amigos. Entonces, esto es lo que voy a llevar en mi desarrollo. ¿Ok? El título. Hermano, perdón, pero ¿qué vamos a escribir? Digo, ¿qué va a apuntar el tema? No va a poner... El tema, Es que no va a poner... aspecto particular, es el aspecto particular del desarrollo de la prédica. Yo le puse también frase breve y clara que contenga nuestro versículo, sí, también. Sí. Y esto es lo principal, lo que les decía, ¿de qué voy a hablar? Es una frase breve, clara, y que contenga la esencia. ¿De qué voy a hablar? ¿Sí? El título, recuerden que es el que contiene el tema del sermón. El título lleva todo eso. Voy a hablar de la justificación, de la seguridad de Dios, pero mi seguridad va pegada a quitar el temor. Una vez que se me quita el temor y tengo seguridad en Dios, el título que puso la hermana está correcto. Puso la confianza. Ya quité el temor y tengo seguridad. Cuando alguien tiene la seguridad de hacer algo, tiene la confianza de hacerlo. ¿Sí? Entonces, el título es el tema en forma llamativa. A la iglesia. ¿Sí? E indica el contenido del sermón. El título es lo que va a desarrollar todo mi prédica. ¿Sí? La proposición, esa la vimos la última clase, es mi último párrafo, junto con la interrogante sermonaria, es mi último párrafo para entrar directamente al desarrollo. ¿Sí? La proposición es el tema en una oración completa. ¿Ah? ¿Qué lleva la proposición? Mi palabra clave, mi... ¿Qué lleva la proposición? Mi palabra clave de lo que voy a hablar. Recuerden que les dije, si voy a hablar de dos cosas, sí tengo que decir, vamos a ver dos puntos, vamos a ver tres, el significado de estas tres palabras. Y en tus hojas traen una lista de palabras que vienen en verbo presente que les va a ayudar a tener una guía.
esa es mi proposición, y la proposición lleva la esencia del texto y la esencia de mi prédica. Son diferentes la esencia del texto. La esencia es lo principal de lo que voy a hablar. ¿Sí? Por ejemplo, la proposición ya abarca todo esto. Voy a proponer en mi último, párrafo. Voy a poner. El temor nos aleja de Dios, pero si conocemos, si aprendemos a conocer la seguridad en Dios, quitará todo el temor y nos va a dar confianza para guiar nuestra vida. Vamos a ver 2 puntos. Aquí ya viene la interrogante sermonaria junto con la preposición. Vamos a ver 2 puntos de los cuales aprenderemos. Esa palabra aprenderemos es nuestra palabra principal. Vamos a aprender. Yo voy a desarrollar mi prédica conforme a esa palabra. Les tengo que enseñar, o vamos todos juntos a aprender, cómo quitar todo temor para darme seguridad y confianza. ¿Sí? Y aquí puede venir la interrogante sermonaria, que la interrogante sermonaria es la pregunta que nos lleva Hermano, perdón. Sí, hermano. Sí, la interrogante sermonaria es parte de la proposición. Puede Pues, ser parte de la preposición. Muchos, bueno, eso ya va con la experiencia. Muchos empezamos nuestra introducción haciendo una pregunta. Esta sería nuestra interrogante sermonaria. Pero nosotros que estamos empezando a aprender a hacer una prédica, debería de ir junto con la preposición. ¿Sí? Sí puede ser al principio. Podemos, después del asunto, después de dar el título, hacer la pregunta. Hermanos, ¿ustedes han sentido temor hacia Dios? Y ya desarrollar mi introducción y ya en la proposición ya nada más decir, vamos a ver 2 puntos que nos que vamos a aprender a confiar en Dios. Si ya ya como ya hice la pregunta al principio, ya en la proposición ya no la hago. Sí, sí más o menos, hermano. Ok. Entonces, Muchas gracias. ¿La institución sermonaria va todavía dentro del desarrollo? ¿De la introducción? sí, Todavía. sí. ¿Por qué cuando empezamos nosotros a hacer nuestras primeras prédicas, por qué la ponemos al final? Porque es una pregunta que nos va a llevar al desarrollo, pero va a dejar así como les va a decir, vamos a aprender dos virtudes para alejar el temor de Dios y tener seguridad, pero les pregunto, y con esa pregunta se van a quedar y la vamos a ir resolviendo en todo el desarrollo. Pero entonces, ¿este es igual que la interrogante? Esta es la interrogante. Ah, ok. Esta es la interrogante. ¿No es ¿Sí? intención? Es No, interrogante. es interrogante. Interrogante sermonaria. Entonces, hermanos, algunas veces ustedes han sentido temor. Por ejemplo, lo que nos sucede a todos cuando somos nuevos en Cristo, o como estamos en nuestro primer amor, y en el transcurso de la semana, un ejemplo, el viernes saliendo del trabajo me fui a echar unas cervezas con mis compañeros de trabajo.
y me siento mal, el Espíritu Santo me hace sentir mal, que luego me puede engañar el enemigo, me puede engañar en la mente, y el domingo no voy a ir a la iglesia porque pequé. ¿Qué cara voy a tener para presentarme ante la iglesia? ¿Quién va a saber más que su familia? ¿Quién va a saber si está tomando? Pero ese es el engaño de no querer venir a la iglesia, porque ya pecó. Recordemos que cuando somos nuevos en Cristo, si nos han discipulado, todo debemos de ponerle a Dios a nuestros pecados y pedir perdón. Y Jesús nos perdona. Entonces, en mi interrogante seminaria, hacer eso. ¿Han sentido temor ustedes, hermanos? Cualquier tipo de temor. Si pecaron y no quieren venir a la iglesia por ese pecado, vamos a ver la seguridad que nos va a dar Dios y la confianza de venir aún que hayamos pecado. Pero es perdón, pero temor en la iglesia, más bien es por pena, ¿no? O vergüenza. Pero, bueno, pero como dice el hermano, la iglesia no va a saber que quizá no la toma. Por eso, o sea, no, Más bien, ya desde que tú estás tomando, el Señor ya sabe. Ya saben. Y que el otro. Sí pueden llegar a sentir temor de venir Pero sí, y ser recibido. O sea, el mismo Espíritu Santo hace que Dios sí lo sabe y que percibió y por allá alguien me dio, alguien me dio, hermano, alguien me dio entrar a la cantina o alguien me vio salir, un vecino, hermano, y que me diga, hermano, ¿cómo le fue el viernes? Lo vi. Este se Es llama como el temor a la vergüenza o a la al ser recibido. Entonces, decirle, vamos a ver vamos a aprender 2 puntos para quitarnos el temor de temor. ¿Ustedes han sentido temor? Vamos a ver cómo podemos quitar y tener la seguridad de venir a la iglesia. Esa es la pregunta. Y con esa pregunta se va a quedar el hermano a ver qué me va a decir. Si quiero dejar de sentir temor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, No, todavía no. ok, hermanos. Entonces recordemos que la introducción es nuestra primera declaración que nos va a llevar al desarrollo de nuestra prédica por medio de los versículos que escogimos con nuestros pasajes. ¿Sí? Es la declaración junto con la proposición de toda la esencia que va a llevar nuestra prédica, nuestro desarrollo. Pero es bien importante tener esto, porque es nuestra guía de lo que vamos a hablar. Si yo no sé qué voy a hablar del temor, yo no sé qué voy a hablar de la justificación, y no tengo idea de cómo darles confianza, voy a divagar durante el desarrollo, porque no investigué qué significa el temor, no tengo la guía de ver, y en base a esta guía ya veis todo el desarrollo. En base a nuestro texto y a nuestra investigación. El desarrollo es la investigación de todo lo que vamos a hablar. Como se lo dije en la clase pasada. Por ejemplo, si vamos a hablar de Colosenses, empezar diciendo, Pablo nunca fue a Colosas. No conocía la iglesia ni lo conocían en persona, pero sabían de él por la fama que tenía. Y después porque él fue apóstol. Pero sin embargo, él recibía las cartas de la iglesia. Y él contestaba, lleno del Espíritu, y los guiaba. Eso nos hace llevar todo un desarrollo. Y ya, si queremos hacerlo más extenso, más, ver otras versiones, en base a nuestro pasaje, a nuestro texto, ver las otras versiones. Aquí lo hacemos muy poco, por lo menos yo no. Pero yo sí recuerdo por lo menos 2 veces que Mauricio cuando predica dice, y la nueva versión internacional dice así, lo cual no debemos hacer caso porque está en un error. Él sí, la hermana Perla creo que también una vez lo hizo.
Y yo aprendí en las clases de hermenéutica con la hermana Perla, a aprender a distinguir qué le quitan a la palabra de Dios. Por ejemplo, eso de que le quitan los milagros, porque luego uno la lee y como no nos la sabemos de memoria, ni cuenta nos damos que no están dándole el primer lugar a la Trinidad, porque quitan las obras del Espíritu Santo. Con una sola palabra, quitan las obras del Espíritu Santo. Como yo les dije, por ejemplo, Hechos 1:8. Y seréis llenos de poder del Espíritu Santo. Y hay versiones que le quitan eso y nada más dice, y seréis llenos de poder. Pero ¿de qué ¿Pero poder? de quién? ¿De quién o de qué poder? Ahí le están quitando su lugar a la Trinidad, que es la tercera persona, el Espíritu Santo. Eso nos lo dejó bien claro la hermana Perla en la hermenéutica. Debemos de aprender a leer la Biblia y para eso sirven las diferentes versiones. Porque entonces ya no es doctrina de comunión cristiana. Porque nosotros creemos en las obras del Espíritu Santo. ¿Sí? Es bien importante y eso va dentro del desarrollo. ¿Sí? Si quieren meter otras versiones, que lo vamos a ver, cuáles sí y cuáles no, está perfecto porque amplían el conocimiento a la iglesia y a uno mismo. Pero sí debemos de saber qué quitan y qué no ponen y dárselo a la iglesia, decirle a la iglesia, porque sí hay hermanos que regalan Biblias y no saben ni siquiera qué versión es. ¿Sí? Entonces, si vamos a regalar una Biblia a un nuevo creyente y porque creemos que dice nueva versión internacional y por el puro nombre creemos que está actualizada para que lo entienda, no, le quita los milagros a Dios, la versión. No recuerdo. Ahora, la tengo apuntada y eso es lo que voy a dar en el desarrollo. ¿Qué Biblia es la que le quita el poder a la predicción? Esa se los voy a dar. Entonces, sí debemos de leer otras versiones, pero estar bien atentos. También debemos de tener mucho cuidado. Podemos investigar del Internet, sí, pero también debemos de tener cuidado, porque hay cada cosa en Internet que dice, hijo. Entonces, sí ver qué páginas abrimos. Porque hay, por ejemplo, hay una página que se llama, creo que está en inglés, Jesus Christ, y uno lo abre y ese es de los testigos de Jehová. Y yo lo he leído, he visto investigado, y parece ser que es nuestra doctrina, pero hay ciertas cosas que dicen, no, mejor de aquí ya no saco. Porque hay una que no dice que es de los mormones, pero al leerla, o hasta abajo en la biografía, ya vemos que ahí dice del libro del mormón. Entonces, debemos de ver las páginas de internet, todas traen hasta abajo quién lo creó, ahí dice creado por, y ahí dice quién. O dice, por ejemplo, cuando yo les digo, no dice que es una iglesia de los mormones, pero hasta abajo sí dice creado por el libro del mormón, o sacado del libro del mormón. Entonces, aquí tampoco me meto con. Tenemos que tener mucho cuidado con las investigaciones, tanto en los libros como en el internet. Es bueno, muy bueno el internet, pero sí debemos de tener mucho cuidado en el. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Hermano, pero entonces, ¿por qué le quitan palabra a la nueva versión? Y la palabra dice que hay de aquel que le quite un y uno. Porque son las falsas doctrinas. Ahí podemos hacer un estudio de por qué le están cambiando. Pues porque no tienen doctrina, o no. Hay algunos que le aumentan. O hay otros que la aumentan. Ya en Estados Unidos hay una Biblia para los nuevos grupos LGTB. Ya es una nueva Biblia. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pero es una Biblia que ya está modificada para las nuevas generaciones LGTB. Y de hecho en Estados Unidos hay iglesias que ya hablan de eso y están aceptadas. Los homosexuales, sí, las nuevas, ¿cómo le dicen?
El nuevo este movimiento de LGTB. Pero Sí, viene no, siendo de los mismos, ¿verdad, hermano? ¿mande? Vienen siendo de los mismos que un día escucharon la palabra de Dios, Vienen siendo de los mismos que pero y ven una forma de sacar de Sí, y están tan felices de los campos. Yo igual o sea, con todo el respeto, pero igual que los católicos, tienen los libros donde dice que no se debe de aceptar la idolatría ni figuras hechas de madera y de piedra, pero no lo mencionan, o sea, lo ignoran. Y dice que son intercesores de todos ellos. Exactamente. Entonces, igual, hacen sus versiones para ser aceptados. Y recordemos que en los últimos tiempos vendrán falsos maestros, engañadores. Y es eso, el querer aceptar a la comunidad. Incluso lo pueden hacer creyendo que están bien. Voy a aceptarlos, pero ya cuando estén en la iglesia les voy a decir que el homosexualismo está prohibido. Pero cuando se dan cuenta ya están envueltos y ya no les pueden decir, estás en pecado. Y se siguen. Y ya mejor, ahí se va. Usted que llegó un homosexual y quiere oír la palabra. Hay quien venido. Sí, pueden oír la palabra, pero ellos no se molestan cuando salgan de ese tema. Más bien, bueno, lo que yo he observado es que como que la práctica, ¿verdad? Como que lo que no les conviene, no. Lo del amor de Dios, sí. El perdón de Dios, sí. Pero ya pero es un tema muy delicado porque aquí en la iglesia, por ejemplo, el pastor me ha dicho que es muy difícil para nosotros, para los hermanos, si no estamos bien preparados, intervenir con un hermano que llega recién a la iglesia y decirle cosas que no, porque pensamos, que creemos. Entonces, sí, normalmente sí lo dejamos en el amor de hermanos, pues sí, hermano, bien, pero sí que tener mucho cuidado con porque de por sí ellos vienen con rechazo en muchas situaciones y si vienen de buscar de Dios y tú haces así como comentarios que no tienen que ver por lo que tú crees o piensas, entonces es delicado como apartarlo, ¿no? Seguro quitaron este, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, Pues no lo quitan, ni los afeminados, ni los que luchan con varones. pues no los quitan, pero simplemente no predican, no hablan. Y es muy cierto, eso sí yo también, ya lo hemos hablado con el pastor lo que dice Alín, debemos aceptar a todos con amor, porque esa es la base de Jesús. Jesús a nadie rechazó, a nadie. Incluso en esos tiempos yo no dudo que haya habido bueno, pero Dios no los quiso mencionar en su palabra, pero yo creo que sí se lo encontró. Yo creo, eso es mío personal, porque Él conoció de todo. Nosotros debemos de recibir a todos con amor. La obra, ¿quién la hace? Dios y el Espíritu Santo. Pero sí tenemos que tener cuidado al recibirlos, no luego decirlos. Pues sí puedes estar aquí en comunión cristiana, pero tienes que dejar de ser homosexual. No, podemos empezar invitándolo a un discipulado, que venga aquí, por ejemplo aquí, que venga los jueves, y él oyendo la palabra, y no preparar una clase especial para él. O sea, normal, nosotros debemos de hacer nuestros estudios, nuestro fe, normal, y solito el Espíritu Santo, él de oír la palabra, dice la palabra. La fe viene por el oído. Y él oyendo, el Espíritu Santo lo va a oír para que estén preparados. Y por ahí. Hay un predicador muy famoso en Estados Unidos. De hecho, ya es una película de él en Netflix. Él se casó, tiene hijos,
fue pastor, servido en iglesias, era lo máximo, escribía libros, era uno de los mejores predicadores, no recuerdo. ¿Es la película, hermano? ¿Tiene una película? Sí, hay una película. Sí, es que uno... Y él ya casado, o sea, todo, deja todo, abandonó la iglesia, todo, por irse con un hombre, dejó a su esposa, o sea, dejó a la iglesia, dejó un escándalo, Tremendo. y dijo, yo reconozco que era pastor y hice venir a los pies del Señor a muchos, pero fíjense el error que él tiene, pero yo reconozco que Dios me va a perdonar, porque no puedo vivir sin decir lo que soy. Soy homosexual y me divorcio y me voy a vivir con esta persona. Y se casó allí. Y ahora va a abrir una iglesia para recibir a todos. Porque él cree que Dios perdona todo hasta él. Pero pues ahí claramente dice que no. Creo que esa es una película, hermano, que dice Sí. que agarra un versículo y lo hace, dice que, y dice es que Dios murió, pero para todo el mundo. Y de ahí se va, ¿Sí? de ahí se va, y dice que es para todos. Entonces, sí, debemos de tener cuidado el hablar directamente del pecado con los demás. Primero, Pero, ¿qué significa el pecado? Sí, pero hermanos, bueno, hoy también, pues podemos ver que pues es que la homosexualidad es un pecado como cualquier otro, o sea, la mentira también es un pecado y tampoco es permitida por Dios. Lo que ocurre ahí es que, pues, ese pecado es más evidente, ¿no? A lo mejor también alguien que, que es adúltero también es pecado y aún así hay iglesias donde pues existen estos pecados, no son evidentes, pero siguen siendo malos a la vista de Dios, pues. así es correcto. Sí, son temas muy, muy, muy controversiales, son temas muy delicados, Sí, fuerte. pero pues sí debemos de tener mucho cuidado en la forma en la que le hablamos también a la iglesia. Pues ahora siempre la palabra, ¿no? Definitivamente yo siento que la palabra en el púlpito, híjole, penetra, ¿no? Tenga que hablarle, aquí es confiable, vaya, es confiable. Cuando iniciamos el curso, yo les dije, pónganse en oración cuando vayan a preparar una prédica, porque habla el Espíritu y evita que metamos nosotros nuestras ideas. ¿Sí? Redarguye. Y redarguye. Y exactamente como dicen en el púlpito, se da palabra de Dios. Y al que le llega para bien y al que le llega también para mal, el tiempo lo dirá y la obra es del Espíritu. Así siempre. Cualquier prédica, la obra es del Espíritu. No pensemos que porque se sube un predicador excelente, todos vamos a salir bendecidos. Sí vamos a salir bendecidos porque oímos palabra, pero el tiempo. Es como un avivamiento. Los avivamientos pueden durar 2, 3 semanas, pero los resultados no se van a ver. Un verdadero avivamiento se va a ver incluso hasta 1 o 2 años después. El resultado. Y se van a acordar, ay, hace 2 años hubo un avivamiento y Dios dio palabras sobre esto y ahorita se está cumpliendo. Dios dijo que esta iglesia iba a ser prosperada y se iban a cambiar de lugar a un lugar más amplio porque iba a ser llena. Y pasó un año y dijeron, ya no fue un avivamiento. Y al año y medio, les dicen, ahí hay un terreno, ahí hay una iglesia, órale. Y entonces se dan cuenta que el avivamiento es real. El avivamiento es también con el tiempo, es voluntad de Dios y a su tiempo, por medio del Espíritu Santo. Igual la palabra, igual las prédicas. Podremos salir bien bendecidos y a lo mejor salimos y seguimos siendo los mismos, pero el tiempo va a ir cambiando la cosa. ¿Sí? Por eso es bien importante hacer el desarrollo de una prédica conforme a un trabajo de exégesis de únicamente la palabra. Si nosotros le metemos nuestros pensamientos a una prédica, yo por eso les digo en las clases sí lo podemos hacer. Les digo, este pensamiento es personal, este pensamiento es mío, pero en una prédica
Únicamente se habla de lo que el Espíritu Santo pone y escribe. ¿Sí? Entonces, es básico y es importante que tengan esto. Por eso algunos que ya les revisé y algunos que les mandé comentarios de los que están en línea, les dije, te falta la esencia, te falta el texto, te falta una proposición. ¿Por qué? Porque es una guía, no nada más porque se está dando en clase. Todo esto es parte de la homilética. La homilética, les vuelvo a repetir, es la guía y la forma en que vamos a preparar nuestra prédica toda en conjunto. A lo mejor usted es tedioso de que, ¿y por qué tengo que poner el asunto? Y se me complica hacer el tema, se me complica sacar un título. No se preocupen, las primeras veces a todos nos pasa. De hecho, a mí me rechazaron 3 veces cuando tomé ese curso. Porque también no tenía ni idea hasta que entendí que es mi guía. Es mi acordeón de lo que voy a hablar. Porque si no tuviera todo esto, o si alguno de ustedes hace una prédica sin esto, créanme que van a meter de aquí, de acá, de acá. No les he dicho, porque esto es, dijimos que esta prédica, este primer año de prédica, es la prédica textual. Porque podemos hacer infinidad de temas o hacer un desarrollo con temas paralelos. De mi texto, a Marcos habla de los 3 evangelios, Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, dicen algo lo mismo, se llaman textos paralelos. Si mi texto es Lucas, puedo decirles, pero también lo dice Mateo, pero lo dice de otra forma. Porque Mateo les habla a los judíos, Lucas le habla al pueblo gentil. O sea, cada evangelio también va dirigido, en ese tiempo va dirigido a diferentes oyentes. Eso lo vimos en Jueves, ¿verdad, hermana? Entonces, sí podemos sacar textos paralelos, podemos sacar de qué otro texto lo dice, o sacar la idea de otro texto. Esto también lo dice acá, o poner un ejemplo de otro texto, pero eso ya va en otro tipo de prédica. Estamos viendo la prédica textual, que es la más básica, la sencilla. ¿Sí? Pero es importante que sepamos hacer esto para tratar de hacer otro tipo de prédica. ¿Sí? Y en todas van el mismo orden. Todas deben de llevar ese orden. ¿Por Aunque qué? sea temática, Sí. ¿Por qué tienen que llevar este orden? Porque es parte de la homilética, que también ya tienen sus hojas, que también lo hemos visto en clase. Una prédica no se puede llevar sin homilética. Es como querer dar un curso de español sin haber tomado gramática. Pues no vamos a saber qué es un verbo, qué es un sujeto, qué es un predicado, qué es una conjunción, qué es un artículo. La homilética es esto. Es nuestra base y nuestra guía para nuestro sermón. Ya sabiendo todo esto, cuando tomen prédica 2 o cuando tomen prédica 3 con Mauricio y les diga, van a dar una prédica expositiva, pues entonces sí, ya tienen todas las bases. Porque en una prédica expositiva hay que ver el significado de la palabra, qué significa en griego, qué significa en esto, qué significó en este tiempo, qué significa ahora, una sola palabra. Pero ustedes ya van a llevar todas las bases de primero y de segundo. La que dio el domingo, hermano, era expositiva. Mi prédica del domingo, no. No era expositiva. No, yo ya me había hecho esta pregunta. Sí. Yo mis prédicas, a mí se me hace muy fácil meterle de la prédica expositiva Le metió lo de los y de la... verbos en griego. en- Bueno, de lo que significa. no, le metí de los verbos en latín porque hablé del Antiguo Testamento. Los salmos eran del Antiguo Testamento. Así que fue el Salmo 1. Fue el Salmo 1. El griego es únicamente del Nuevo Testamento. Si vamos a meter algún significado de la traducción original, siempre recuerden que el Nuevo Testamento no está en griego, está en hebreo o en latín. Y el Nuevo Testamento sí está en griego.
todo Y el antiguo en hebreo. Y en algunas partes arameo. en algunas, pero ya esas traducciones, o sea, ya la Reina Valera ya es todo. Cuando se hizo El canon. el canon, se hizo en griego y en hebreo. Entonces los que dio el domingo fueron en latín. Así es. Y entonces introdujo parte de la de expositiva. Yo las mezclo, en realidad yo no llevo Así una hoy voy a hacer una prédica expositiva, hoy la voy a hacer bien sencillita. No, porque incluso nos llevó a otros versículos. sí, así es, esa es parte de la expositiva, Sí, es que eso me Pero- acuerdo que nos había dicho. pero yo trato de mezclar dos o tres conforme me va guiando el espíritu. Luego ya digo, ya la tengo, la borro y ya no espero hasta el día que predico. Porque sí pude ver algunas partes del expositivo. Ajá, sí, así es. Pero sí, sí me ha pasado. Ya termino mi prédica, ya me pongo a hacer tarea, me pongo a hacer otras cosas y de repente, no, esto que pusiste no es. Y yo así como que me pongo a orar, abro la prédica, la vuelvo a leer y ahí es donde esto no. Y lo borro y pongo otras cosas. Hay veces, y me pasa, creo que casi con todas mis prédicas. Ya por ahí el miércoles, jueves, empieza Dios, esto no, esto no, esto no. O me dice, agrégale. No siempre me quita, me dice, te falta esto, quiero que digas esto. Entonces ya me pongo en oración, voy, abro la prédica y le pongo o le quito. Ujú. Por eso no, No tiene no tengo modelo de prédica. como tal, que decían que Yo. Mauricio se usa mucho eso, ¿verdad? Yo. Expositivo. Mauricio usa mucho Y el pastor, el pastor nunca predica con un bosquejo. no, Él ya se sabe la palabra, pero sí. a veces le hace textual, a veces. Yo siento que ay, y le digo, no, y me dice, no me vas a criticar, y le digo, no, que están dando clases, y necesitas eso, o sea, sí, yo te pongo atención, pero estoy viendo como mi estructura, o sea, de que habla y leí un versículo, y comenzó con un versículo, y lo empezó a desglosar. Sí. Ajá, pero sí, ¿Por qué, José? Yo lo he visto aquí cuando él le toca predicar, o está sentado hasta atrás o se mete a la oficina, sí, y yo voy cuando me tengo que decir algo, está con ese versículo, pero lo está estudiando, y el Espíritu Santo le y empieza a ni decir, siquiera trae una hoja ni la No, no, no. computadora. no, porque él ya, prácticamente él ya pues Doctor, ya tiene la Biblia, no la tiene aprendida al 100%, creo yo, pero él ya se sabe de lo que va. la ley que tiene en cuenta, entonces, Entonces, ¿qué le dice? Ajá. ¿Qué le pidió a Dios? Lo que dice Juan 14. ¿Sí? es que el Espíritu Santo no le va a dejar una santa. Y Dios le respondió y por eso predica así. ¿Alguna duda, algún comentario, hermanos? Y más el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, No, Eh, ninguno, hermano. Él te enseñará todas las No, también me pasó igual que, como comentaba, hágase cuenta cuando estaba haciendo la introducción, me tardé como 15 días porque lo iba leyendo, igual me iba hablando el Espíritu Santo y me iba acomodando las cosas. Sí, De repente escribía un montón, pero me decía, no, quítalo, eso no va". Entonces le fui quitando, lo fui acomodando, pero sí me llevó tiempo, o sea, no, era lo que le platicaba yo a un hermano, que a mí se me hizo como que no es muy fácil, porque es lo que debemos nosotros de transmitir. Bueno, Dios nos pone al Espíritu Santo para transmitir, pero para que nos entiendan. Inclusive tomé lo que usted comentaba, lo estuve practicando con mi esposa aquí en casa. Y decía, olvídate que soy yo, pero a ver si me entiendo o si me explico, y ver que vaya fluyendo.
Pero sí, sí lo estuve practicando. Sí, así sucede cuando estamos metidos en Dios y vamos a dar la palabra de Él, sentimos qué es correcto y qué no. Sí, exacto. Sí, hermano, pues qué bueno que Dios le habla de esa manera. Pero por eso hoy quise terminar la introducción diciéndoles la importancia de tener estos puntos, porque es nuestra guía. Ahora sí, como que es el esqueleto para no caminar chueco en nuestra prédica. ¿Sí? Entonces, descansen 15 días, ya terminamos el primer tema que es la introducción, vamos al desarrollo y ya el desarrollo van a ver que es un poco más fácil porque ya tenemos estructurado. ¿Sí? Nuestro desarrollo va a ser en base a esto y en base al texto que pusimos, en todo lo demás. Y la conclusión, pues les adelanto, la conclusión es todavía un poco más sencilla porque la conclusión es parte de la introducción y parte de nuestro rollo resumido. No vamos a decir lo mismo, pero es eso. Y es la conclusión es la aplicación o la exhortación a la iglesia. Si hablamos del pecado, vamos a repetir todo lo que dijimos. El pecado es esto, es cerrada a blanco. Y ya es mi conclusión. Y voy a terminar con esto, hermanos. Erramos al blanco todos los días. Hasta yo que estoy parado en el público. Pero para eso tenemos un Dios, esta verdad. Y yo les exhorto, los invito, les digo, pongamos en Señor. Esta es más o menos la conclusión, es todo un resumen de todo nuestra fe. Pero ya aplicarlo, exhortar a los hermanos. ¿Sí? Ya vimos lo importante que es el desarrollo. Descansen y en 15 días nos vemos para empezar con la clase del desarrollo. Muy bien, hermano. La mía es muy chiquita. Sí. Entonces, hermanos, pues muchas gracias. Hasta hoy terminamos por hoy. Nos vemos dentro de 15 días. ¿Sí? Muchas gracias, hermano. Que Dios los bendiga. Nos vemos Dios los luego. bendiga. Hasta Igual, luego. hasta luego, hermano. Hasta luego. Tengo.